Hola chicos, en este video de apoyo para la materia de lenguajes de desarrollo vamos a analizar un poquito del paradigma productor-consumidor. Vamos a hacer un ejemplo sencillo en Java utilizando la programación en hilos y utilizando nuestro editor de NetBeans. Bueno, vamos a empezar haciendo un nuevo proyecto, una aplicación de Java y le vamos a poner ProdCon de productor-consumidor. Ok, ¿cuál es el objetivo del productor consumidor? Bueno, lo que voy a crear yo va a ser un hilo, el cual ponga números en un array list y otro hilo, el cual elimine esos números de array list. Entonces tenemos dos tipos de hilos que están haciendo cosas diferentes sobre un mismo espacio de memoria. Y esto es lo interesante, el paradigma productor consumidor es un poquito diferente al paradigma divide y vencerás que ya habíamos visto en el anterior video algo y que hemos analizado en clase. En el sentido de que aquí tenemos hilos de diferente tipo y hilos de diferente naturaleza. Ok, entonces para que funcione bien el paradigma productor-consumidor necesitamos manejo del método synchronized. El método Synchronized ya lo habremos visto en clase y también habrá una tarea donde ustedes me explicarán un poquito más de teoría sobre el método Synchronized, pero aquí lo llevaremos a la práctica. Ok, entonces lo primero que debemos de hacer cuando programamos el paradigma productor-consumidor es programar el área común. El área común es un espacio de memoria que tanto el hilo productor o el hilo consumidor acceden a él. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es una clase de Java llamada área común, la cual tendrá pues la funcionalidad para ambos, que ambos hilos puedan acceder a ella. En nuestro caso particular, pues esta área común se tratará de un mero array list. Un array list muy sencillo que nos guarde elementos de tipo integer. Esto pues para que sea lo más claro el programa que voy a hacer a continuación. Y bueno, su constructor. Y en el constructor lo único que yo voy a pasar es el tamaño del array list que yo quiero almacenar. ¿Sí? En este caso particular, pues el área común va a ser de tamaño 10, pero bueno, eso lo voy a codificar en el main. Ok, bueno, en esencia esto sería el área común. Nosotros vamos a tener como elemento común un array list, el cual se tiene que manejar a través de unos métodos. Y lo interesante del paradigma productor-consumidor es que los métodos tienen que estar dentro del área común y los hilos simplemente lo tienen que llamar. Ahora, estos métodos deben de ser sincronizados. ¿Por qué sincronizados? Bueno, eh, adelantando un poquito, cuando yo pongo la palabra reservada, eh, cuando yo pongo la palabra reservada synchronized, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en la Java? Yo estoy diciendo en la Java que varios hilos podrán acceder al método aumenta. Pero el synchronized previene que dos hilos puedan acceder al mismo tiempo al método. Entonces, en esencia, yo tengo aquí un control en tiempo de ejecución o una condición de carrera donde me dice que solamente un hilo va a poder hacer uso de este método. Y esa es la gran ventaja del synchronized, porque hay otros lenguajes que no tienen tal cuidado. Bueno, entonces el método aumenta lo que va a hacer es simplemente añadir un valor a nuestro array list. Uh-huh. Y en el caso de que esto sea cierto, pues va a regresar un valor verdadero. Entonces, así de simple, nosotros tenemos un método que le integramos un valor, cuando hay un éxito nos regresa verdadero. Ahora, también tenemos que programar el método que quita elementos del array list y también tiene que ser sincronizado. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que solamente un hilo acceda a todos los métodos que tienen la palabra sincronizado. Esto me evita de que al mismo tiempo un hilo esté aumentando y otro hilo esté disminuyendo.
ese es realmente el gran secreto del paradigma productor-consumidor, que nosotros debemos de tener en cuenta que va a haber hilos haciendo diferentes cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que cuidar aquí en el método disminuye? Bueno, hay un caso particular. ¿Qué tal si el hilo quiere disminuir el valor del array list cuando el array list esté vacío? Bueno, entonces lo que tenemos que preguntar, evidentemente, es si el array list tiene elementos que quitar. Ujú. Si el área común array list tiene elementos mayores que 0, bueno, entonces es posible quitar un elemento. Y voy a disminuir, voy a quitar el elemento, el último elemento, el que esté hasta el final con el size -1. Solo en el caso de que esto sea posible, yo estoy regresando un valor verdadero. Entonces quiere decir que el hilo entró, hay elementos que quitar, el hilo quitó un elemento y cuando eso sucede, pues fue un éxito, me regresa verdadero. Si no puede entrar, es decir, que el hilo entra, me encuentra que el array list está vacío, pues regresará falso, el hilo no pudo quitar nada. Ok, para que podamos apreciar mejor el funcionamiento de estos hilos, vamos a poner el método imprime, el cual simplemente pues me imprimirá el contenido del área común del array list. Ujú. Sí. Y un espacio en blanco, un salto de línea, pues para que se vea más o menos homogéneo. Ok, bueno, entonces esta es toda la lógica de área común. Realmente el problema del paradigma conductor-consumidor es diseñar el área común y tener en mente que varios hilos van a acceder a los métodos haciendo cosas diferentes. Ok, ahora, en nuestro método main, bueno, realmente aquí todavía nos falta este es el área común, pero todavía no hemos creado los objetos base de los hilos. Vamos a crearlos. Java class, vamos a crear un objeto productor. Y ahorita creamos el consumidor. Bueno, este es el objeto productor, este es el hilo, entonces este tendrá que tener la interfaz runable o heredar la clase thread. Esto, pues bueno, lo podemos hacer como nosotros querramos. Ok, entonces, yo aquí, lo único que le voy a pasar en su constructor es el número de veces que va a actuar el hilo. Esto, pues para tener, este no era el método. Esto para tener una idea de los números que va a meter en el array list. Y paso muy importante, necesitamos que el hilo también tenga acceso al área común. Recordemos que en Java todo pasa es por referencia, excepto que sean los tipos primitivos. Entonces, en nuestro caso particular, en el constructor pues, le vamos a pasar el área común. Ok, entonces ahora sí, nuestro objeto base ya tiene acceso al área común y todo lo que tengamos que hacer, pues bueno, va a ser en el método run. Ok, ahora, el método run lo que va a hacer, va a intentar quitar, bueno, este es el productor, va a intentar poner tantas veces
le pasemos en el constructor como elementos en el arreglo. Noten que yo estoy utilizando un while y no un for. ¿Por qué un while? Porque el while me permite, en este caso particular, tener más control de cuáles son las veces que avanzó el contador. Bueno, realmente la utilidad de esto se verá más en el consumidor. Pero aquí lo que podemos hacer es simplemente aumenta. Le voy a poner el valor de 1, nada más para que el array se esté poblando con valores de 1. Entonces el código es así de sencillo. El método voidRun lo que hace cuando lo mandemos llamar va a empezar un contador en i es igual a 0, menor al número de veces, va a intentar aumentar en el área común, va a intentar ingresar el valor de 1. Si tiene éxito, si no sucede ningún error, pues obviamente el contador va a aumentar y esto va a seguir adelante. Ok, podemos nosotros ponerle un sleep para que no se vea de golpe el aumento, pero bueno, ahorita lo preferiré dejar así para dejar el código más claro. Ok, este es el productor. Esta es nuestra área común. Y lo que nos resta hacer aquí es el consumidor. Ok, vamos a hacer el consumidor. El consumidor también es un hilo porque tiene que implementar la interfaz runable. De hecho, son muy similares en este momento el productor y consumidor. Van a tener lo mismo, los mismos valores y el constructor muy similar. Esto lo hago para que, bueno, el paradigma quede claro y no haya tanta revoltura de código. Ok, bueno, entonces también tenemos acceso al área común, también tenemos veces, y lo que sí va a ser diferente va a ser el método run, porque aquí el objeto consumidor, el hilo consumidor va a hacer referencia al método disminuye. Y aquí es donde debemos de pensar un poquito, puede haber alguna dificultad por si el objeto disminuye, el hilo disminuye, digo, el hilo consumidor quiere quitar elementos y no hay elementos en el array list, tiene que esperarse que alguien los llene, que en este caso sería el productor. Ok, y lo que tenemos que decirles es muy sencillo. A ver, si tú pudiste quitar un elemento del área, recordemos cómo hemos construido el método disminuye. El método disminuye regresa true si en verdad pudo quitar un elemento o regresa false si no pudo quitar un elemento. Si tú pudiste quitar un elemento del área común, bueno, y más, eso hace que el contador aumente. Caso contrario, tú no pudiste quitar un elemento del área común. Bueno, si eso sucede, lo que se recomienda es vamos a dormir al hilo. ¿Para qué lo dormimos? Lo dormimos. Ok, ya está. Nosotros dormimos al hilo para que tenga oportunidad el hilo productor de integrar valores. Ok, entonces aquí nosotros hemos, si en el caso contrario de que haya un else, que no podamos disminuir los elementos del área común, pues bueno, simplemente le decimos al hilo, tú espérate, ya el productor se encargará de poner algún elemento. Ok. Y simplemente al final le digo que imprima. Para ver el efecto que tuvo. Ok, este es el consumidor, este es el productor. El productor también necesita imprimir. Perfecto. Entonces ya tenemos el hilo productor, el hilo consumidor. Ya tenemos al área común, lo único que nos resta ya es el programa de alto nivel. Entonces, igual la misma filosofía de hilos, necesitamos primero crear los objetos base, en este caso el productor consumidor. Y el productor requiere el área común. Entonces, una nueva cosa que tenemos que hacer es crear primero el área común. La creamos del tamaño de 10. Queremos que el hilo productor genere 10 números.
en el área común que nosotros le pasamos y necesitamos también un consumidor que también haya 10 elementos y también en el área común. Eso me hizo generar los objetos base. Ahora tengo yo que generar los hilos adecuados. Entonces estoy creando el hilo productor y le tengo que pasar el objeto base del hilo productor, el hilo consumidor y le tengo que pasar el hilo base, digo el objeto base del consumidor. ¿Sí? A continuación lo que tengo que hacer es muy simple, ya simplemente decirle que el hilo productor va a empezar, el hilo consumidor debe de empezar. Por completez, yo también necesito esperar a que ambos hilos acaben. Entonces, while hilo productor. Si el hilo productor está vivo o el hilo consumidor está vivo, tu programa principal no te cierres. Espérate 100 milisegundos, una décima de segundo. Ay. Y en este caso particular pues requerimos que esté con el try-catch. Perfecto. Entonces nuestro programa está funcionando. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Qué sucedió? A ver, analicémoslo. Este es un ejemplo muy... Ok, aquí... bien, perfecto. Lo que está sucediendo es que el hilo consumidor, digo, el hilo productor entra, ingresa un valor. El hilo consumidor quita un valor y vuelve a imprimir. Entonces lo más probable es que aquí entró 1, el hilo productor volvió a poner un 1, se eliminó y bueno, volvió a quedar el 1. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez que yo le doy apply, el comportamiento es ligeramente diferente. ¿Esto por qué, chicos? Porque realmente nosotros no tenemos control sobre los hilos, en qué momento actúa uno y otro. Se hace un sistema un tanto dinámico. Lo que sí debe de empezar, eso sí es cierto, es que al inicio de la ejecución el array list está vacío y al final de la ejecución también. Entonces, en todos los casos es un comportamiento un poquito diferente porque el hilo productor puede que le gane al hilo consumidor o el hilo consumidor de repente hace más veces su trabajo y el hilo productor no tanto, pero al final siempre quedará vacío el array list, siempre como inició terminó. Este es un efecto muy claro y clásico de una programación dinámica en la que vemos que muchos hilos o dos tipos de hilos están actuando sobre un área común igual. Ok, de nueva cuenta, no podemos controlar exactamente cuándo entra un hilo y cuándo entra otro, pero lo que sí tenemos que esperar es que el sistema realmente tenga la entrada y la salida idéntica. Entonces, nuestro programa está funcionando. Bueno chicos, espero que este video les haya clarificado más el paradigma productor-consumidor. Como siempre, este código lo alojo en mi página de la Universidad de Guanajuato. Ustedes pueden acceder a ella, lo dejo la dirección en la descripción del video. Bueno chicos, entonces espero cualquier duda de su parte y estoy a sus órdenes. Nos vemos chicos.